all, 19 camps are set up on the meadows along the Rhine. Outdoors, with no shelters. There are no installations to wash, no blankets. Behind the barbed wire, the so-called temporary enclosures, over 1 million German soldiers, now termed disarmed enemy forces, are waiting to be released. En el año 1989, una historia aterradora sacudió al mundo 44 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. La novela Otras Pérdidas, del escritor canadiense James Buck, afirmaba que el general estadounidense Eisenhower causó intencionalmente la muerte por inanición de alrededor de 1 millón de prisioneros de guerra alemanes que se encontraban recluidos en Rhine Meadows, una serie de infames campos de concentración montados por los aliados. Ante semejante escándalo, Estados Unidos lanzó un operativo de investigación que concluyó que el novelista canadiense había malinterpretado documentos, registros y averiguaciones oficiales previas. Según esta comitiva de expertos, la falta de alimento que sufrió Europa apenas finalizada la guerra también afectó a los alemanes cautivos en estos campos de prisioneros. Según cifras oficiales defendidas hasta el día de hoy por las autoridades norteamericanas, 3.508 prisioneros fallecieron en estos campos entre abril y septiembre de 1945. Pero entonces, ¿cuál de las dos historias es la correcta? No te muevas de la pantalla porque en este video de Historia Militar vamos a intentar develar lo que realmente sucedió. A medida que los ejércitos aliados avanzaban hacia una Alemania en colapso, empezaron a tomar multitudes de prisioneros de guerra. Muchos soldados alemanes se dieron cuenta de que el conflicto había terminado para ellos y voluntariamente bajaron sus armas en los meses previos al día de la victoria. Cuando la guerra terminó formalmente el 8 de mayo, los aliados occidentales recibieron miles de tropas del eje ya rendidas. La mayoría eran alemanes, pero también había perdedores húngaros, austríacos y de otras nacionalidades reclutadas por las SS. Estos prisioneros fueron amontonados apresuradamente en cualquier campo de concentración que tuviese espacio, incluyendo los utilizados anteriormente por los nazis. There were also differences in the way that hundreds of thousands of German POWs were treated after surrendering to the Western Allies during the final weeks of the war. In their recollections, some U.S. veterans speak quite freely of having shot German POWs. There is no equivalent in British war memoirs. Los comandantes aliados no miraban con buenos ojos a estos presos, y el culpable de eso no era nada más y nada menos que Joseph Goebbels. El ministro de propaganda nazi había estado transmitiendo en la radio Werwolf propuestas para librar una guerra de guerrillas contra los aliados mientras estos avanzaban hacia Alemania. Goebbels declaró en ese entonces: "El enemigo será atacado en la retaguardia por nuestra población fanática, que lo atacará incesantemente con valentía y no le permitirá ningún descanso ni el alcance de cualquier posible éxito". La convocatoria de Goebbels fue un fracaso, ya que las unidades de la guerrilla Werwolf, mal abastecidas y estratégicamente inútiles, no causaron problema alguno. De cualquier manera, los aliados no lo desestimaron y estaban preocupados de que las milicias aliadas a los nazis comenzaran a atacar las áreas bajo su control. Para el Volkssturm, es decir, la milicia nacional alemana, el reclutamiento durante los últimos años de la guerra incluyó a cualquier hombre alemán de entre 12 y 70 años de edad. Eran entrenados para el enfrentamiento armado, por lo que a los ojos de los aliados eran potenciales combatientes. Más preocupados por tener que luchar contra una guerrilla nazi que por dejar que posibles criminales de guerra escaparan de la justicia, la única solución que encontraron Eisenhower y sus comandantes fue el encarcelamiento masivo. En su avance por tierras nazis, los aliados internaron a casi todos los varones germanos en edad militar. También tomaron cautivo a cualquiera con lazos nazis particularmente fuertes, incluidas las mujeres. Sin embargo, no arrestaron a la totalidad de los miembros del partido nazi, ya que había varios millones de ellos y era una tarea imposible.
Esta política de cacería de brujas aumentó exponencialmente el número de prisioneros, llegando en 1945 a más de 1.6 millones de personas. El hacinamiento y la falta de alimentos en la región parecían enfilar la situación hacia una catástrofe humanitaria. Conditions in the camps are abysmal. There's no sanitation and hardly any medical care. International law states that POWs are entitled to the same provisions as their captors. Inside the Rhine Meadow camps, it's a far cry from that. There's 1 K ration for every 4 prisoners. Are the victors simply overwhelmed by the enormous number of POWs? Los campos estaban masivamente superpoblados y con una escasez crítica de recursos indispensables. El panorama era desesperante. Un campo diseñado para 100.000 personas terminaba teniendo más de 184.000, y eso pasaba con todas las instalaciones disponibles. El coronel Gordon, un oficial médico del ejército de los Estados Unidos encargado de informar sobre la situación, declaró: «Los soldados alemanes se rindieron por ejércitos, cientos de miles en pocos días. Las instalaciones previstas para recibir prisioneros de guerra eran totalmente insuficientes. Los recintos para prisioneros de guerra eran inhumanos, apenas unas jaulas. Pero aún faltaba otro detalle para completar ese infierno. Incapaz de proporcionarles alimentos, refugio o ropa adecuados, lo primero que hizo Eisenhower fue cambiar la nomenclatura de prisioneros de guerra a Fuerzas Enemigas Desarmadas o DEF. Esta modificación fue realizada para poder incumplir los convenios de Ginebra, que determinaban los cuidados que los prisioneros de guerra o POW necesitaban, librando a los aliados para imponer las reglas que quisieran. Fue así que redujeron las raciones de los prisioneros de 2.500 calorías a entre 1.200 y 1.500. Una dieta semejante era peligrosa para un adulto sano, para una persona enferma era prácticamente una condena de muerte. Dado que las unidades de combate alemanas estuvieron mal abastecidas las últimas semanas de la guerra, estos soldados ya estaban desnutridos y muchos otros estaban enfermos de neumonía, tuberculosis y la siempre presente disentería. A pesar de haber sido construidos cerca del río Rhine, los campos a menudo sufrían una mortal escasez de agua. Esto condujo a problemas sanitarios importantes, con algunos casos extremos en que los prisioneros fueron obligados a beber agua contaminada con heces. Era eso o morir de deshidratación. En casos menos excesivos, los presos tuvieron que beber agua del río ligeramente contaminada con combustible. En este escenario, los guardias aliados se aprovecharon de la situación. The first one took me a few yards away from the road. The others watched. It took 4 minutes. I had been looking at my watch. Then the next one came. I thought, goodness me, I hope I don't get pregnant. Goodness me, I hope I don't catch venereal disease. Please, no, no. Then I marched on. Los soldados estadounidenses eran especialmente conocidos por usar las raciones de alimentos y agua para obligar a las mujeres a servirlos. Si el intercambio no era efectivo, recurrían a la violencia. There was an attitude among women, including my own grandmother, to accept these things. This can be summed up as, I'm the ultimate victim of war, because we are the vanquished, and as such we have to put up with what usually follows defeat, meaning acts of sexual violence. La mayoría de los oficiales elegían mirar hacia otro lado cuando esto sucedía, repitiendo la frase, bueno, sus atrocidades fueron mucho peores de todos modos. Si bien el número total de prisioneros no se conoce con precisión, se estima que osciló entre los 750.000 y los 1.2 millones de alemanes, que fueron ocupando distintos espacios de concentración. Además, muchos de estos prisioneros fueron utilizados como mano de obra para reconstruir las ciudades devastadas por la guerra. Algunos incluso fueron empleados en tareas mortales de remoción de minas en la región de Alsacia. Durante el apogeo de estos programas, se estima que aproximadamente 2.000 trabajadores forzados morían en accidentes cada mes.
Esto no obstaculizó el esfuerzo de reconstrucción, ya que después de todo, los aliados tenían recuerdos frescos de las atrocidades nazis y todavía los veían como enemigos. I was bent on keeping my wedding ring come what may. Most guys would trade theirs against some bread, but not me. I hid it in my handkerchief, and shake as they might, it didn't budge. Muchos creían firmemente que los alemanes estaban recibiendo lo que se merecían, y la Cruz Roja se convirtió en la única institución que trabajaba para mejorar la situación de los prisioneros. Después de acosar constantemente al mando aliado, la organización finalmente pudo enviar paquetes de ayuda a los campamentos en febrero de 1946, que en gran medida contribuyeron a la supervivencia de miles de personas. Los delegados de la Cruz Roja lucharon duro para conseguir mejores servicios sanitarios, suministros de agua, mantas, refugios y calefacción para los prisioneros de los campos de concentración. Podríamos decir que estos fueron los únicos héroes en esta dolorosa historia. No hay información precisa sobre cuántas personas pasaron y murieron en los campos de Rhine Meadows. Lo que sí se sabe es que el número oficial de muertos en el sector estadounidense podría haber sido tan alto como 56.000 reclusos. Teniendo en cuenta las muertes de prisioneros de guerra en los sectores británicos y franceses, la cifra puede haber sido aún mayor. As the war draws to a close, there is a mounting conviction among the US military that the Germans deserve wholesale punishment for their crimes. A harsh treatment of POWs is considered to be an appropriate means to purge their minds from the demons of Nazi ideology. La historia de los campos de Rhine Meadows y lo que sucedió en Alemania después de la guerra ha sido objeto de polémica y debate político. Es por eso que encontramos versiones tan contradictorias como las que contamos en la introducción de este video. Algunas fuentes comparan estos campos con los horrores del Holocausto, mientras que otras lo minimizan por completo. Lo que sucedió en estos lugares fue una atrocidad y merece ser recordada como tal, una mancha vergonzosa en el historial de los aliados. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte, ¿crees que el tratamiento dispensado a los prisioneros de guerra alemanes fue correcto o debería ser juzgado como crimen de guerra? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.